Muy buenas noches a todo el auditorio de Sin embargo al aire. Les damos la bienvenida a Dos con Todo. Como les habíamos dicho, Monse anda en unas merecidas mini vacaciones, pero aquí estamos Dulce Olvera e Ilse García. Andaban diciendo que anda en París y no sé qué. A mí me mandaron a Las Vegas. No sabemos dónde está, pero le mandamos saludos. Así es. Y bueno, quédense con nosotras porque les tenemos mucha información y es que ya se empiezan a notar o ya se empiezan a anunciar más bien algunos cambios que va a implementar esta nueva Suprema Corte que tomó protesta apenas el pasado día lunes y el más importante de ellos es la reducción de los salarios. Les vamos a hablar de esto. También les vamos a hablar de lo que está ocurriendo a nivel mundial luego de esta cumbre que hubo allá en China donde se reunieron mandatarios, el mandatario de Rusia, por ejemplo, y el de Corea del Norte, ahí con el presidente de China. También cómo se está dando una vuelta a este orden mundial, según algunos análisis que comienzan a hacer medios de comunicación. ¿Y en el Con Todo, Dulce? En el Con Todo, pues justamente nuestra compañera Montserrat Antúnez nos dejó preparado un texto que da continuidad a lo que les informaba la semana pasada sobre estos OPLES, es decir, las autoridades electorales a nivel estatal. Estamos hablando de salarios suntuosos. Bueno, pues hablaremos cómo en 4 de estos OPLES estatales los consejeros ganan más que incluso quien gobierna toda esa entidad. Entonces va a estar bueno el programa, una breve pausa y nos arrancamos. Sean bienvenidos y bienvenidas. Bueno, vamos a comenzar con la información que les tenemos para este jueves 4 de septiembre. Y algunos ya han visto las imágenes de esta cumbre que se llevó a cabo en China, que encabezó el presidente Xi Jinping, y donde participaron, por ejemplo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y también estuvo, por ejemplo, el mandatario de Corea del Norte, Kim Jong-un. Y bueno, esta cumbre que se llevó a cabo a inicios de esta semana incluyó también un desfile militar donde China incluso presentó no solo su poder de su ejército, sino también algunas nuevas armas. Y pues esto ha dado parte a que comiencen a analizarse desde diferentes puntos no solo la cumbre, sino también el mismo desfile que se llevó a cabo con personajes pues tan importantes o tan simbólicos también como es el presidente de Rusia y el de Corea del Norte. Vamos a presentarles primero este análisis de The Conversation que plantea que ni comunismo ni capitalismo, China crea un nuevo orden mundial donde el comercio es el rey. Y bueno, en este texto se plantea que después de la Guerra Fría el mundo parecía encaminarse a un destino unipolar. No obstante, en la actualidad vemos cómo China demuestra que quiere volver a la configuración de un marco bipolar. Se trata de un orden internacional en el que solo 2 superpotencias dominan y que a partir de ahora no estará sustentado en la dialéctica entre comunismo y capitalismo, sino por bloques construidos a partir del poderío económico y comercial. Y bueno, justo en este análisis de The Conversation se cita este desfile en Pekín que se llevó a cabo el día de ayer, 3 de septiembre, para celebrar el fin de la Segunda Guerra Mundial en Asia, que se produjo tras la rendición formal de Japón en una muestra de ello. Y bueno, la imagen que ha dejado para la historia esta parada militar incluye al líder Xi Jinping, flanqueado por el presidente ruso Vladimir Putin y el mandatario coreano Kim Jong-un, los 3 al frente de una comitiva de representantes de otros 20 gobiernos, y todo ello en medio de un despliegue espectacular, seguido por la atenta mirada de 50,000 espectadores congregados frente a la plaza Tiananmen, según cifras de medios estatales chinos y retransmitido en directo. El propósito de este desfile y puesta en escena recordó al desfile militar que Moscú organizó en mayo de este mismo año para conmemorar la victoria
la victoria sobre Alemania, Dulce. Pues justo qué imágenes estamos viendo en pantalla llegar justamente a Vladimir Putin de Rusia, y ahora ahí está la panorámica con todos estos líderes que quieren configurar el nuevo orden mundial. Ayer justo hablábamos cómo dio una rueda de prensa el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre el tema de Ucrania. Bueno, esta es la otra pieza de rompecabezas de lo que sucedió el día de ayer y que es un mensaje al mundo, particularmente a Estados Unidos, es lo que está diciendo The Conversation. La exhibición, que partió desde la plaza Tiananmen de Pekín, sacó a relucir la artillería, armas láser, misiles antibuques, drones, bombarderos, todos de producción nacional y en servicio. China está armada. Con ella, los chinos buscan instaurar una política de prestigio, mostrar por supuesto su arsenal, hacer propaganda y enviar un mensaje desafiante a los estadounidenses para decirles que no todo el mundo gira a su alrededor. Otra manera en que lo hace es juntándose con otro país que, si bien no es rival de los Estados Unidos actualmente, se acaban de reunir en Alaska, tampoco por su economía ni por su tecnología ha demostrado su agresividad y ambición expansionista al invadir Ucrania. Me refiero a Rusia. La exposición pública de liderazgo y adhesión favorece también a Vladimir Putin. Con ella demuestra a los estadounidenses que no está solo y que, a pesar de los bloqueos comerciales, cuenta con aliados comerciales que le han ayudado a mantener su economía, como son la propia China, la India y Turquía. De la India, pues justamente en esta foto panorámica, en estas imágenes panorámicas, también se veía al primer ministro Narendra Modi, quien también se ha aliado de este lado acá con los BRICS, en Brasil y demás. Y bueno, es un personaje que pues sí destaca por su posición antimusulmana, pero conforma parte de este nuevo intento de orden mundial. Con esto queremos también compartirles el video y análisis que realiza la agencia Deutsche Welle sobre este tema que todos vimos el día de ayer con una reunión de estos líderes de por allá. Vamos a ver. Una demostración de poder común cuidadosamente coreografiada. Xi Jinping, Vladimir Putin y Kim Jong-un aparecen juntos ante las cámaras del mundo en un momento crucial. El gran desfile del presidente Xi con motivo del aniversario de la Segunda Guerra Mundial es más que una simple exhibición de armamento chino. Al reunir a sus amigos se presenta como el líder de un contrapeso al dominio global occidental. Vladimir Putin, que se enfrenta a una orden de detención internacional y a sanciones por su guerra en Ucrania, ha pasado 4 días en China, un viaje al extranjero inusualmente largo. Y para el líder norcoreano Kim es una oportunidad única de participar en un gran espectáculo internacional. Para Pyongyang y Moscú, ambos aislados en la escena mundial y deseosos de proyectar legitimidad en sus países, esta imagen vale oro. Estar junto al líder de la segunda economía más grande del mundo sin ninguna gran potencia occidental de por medio. La visión de Xi de un nuevo orden mundial con él como figura central se ha visto reforzada. El mundo ha entrado en un nuevo periodo de turbulencias y transformaciones, y la gobernanza global se encuentra ahora en una encrucijada. Esta visión no le sentará bien a Donald Trump, interesado en mantener y ampliar el poder de Estados Unidos y su propia influencia en la política mundial, pero cortejando a Putin. Siempre hemos tenido una gran relación, una muy buena relación, una relación sólida con Rusia. Incluso ha elogiado a Kim Jong-un delante del líder de Corea del Sur. Solo puedo decir que la reunión fue muy buena, muy sólida, muy firme, una gran relación. Hoy el presidente de Estados Unidos tiene que ver cómo estas 3 naciones lideradas por hombres cuya proyección de fuerza ha admirado se unen por primera vez en público, con China como potencia dominante y él mismo literalmente fuera de escena.
Y bueno, en este video se hablaba justo de este cambio de orden mundial que plantea incluso el mandatario chino, que básicamente se debe pues a la vuelta al gobierno de Estados Unidos de Donald Trump. Y justo hablando de Donald Trump, el día de hoy una nueva noticia que pues un poco alerta también, y es que el presidente de Estados Unidos anunció que firmará mañana viernes una orden ejecutiva para renombrar el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra. Señaló, bueno, esto lo dio a conocer el diario The New York Times, y de esta manera el mandatario busca cumplir su promesa de campaña de realinear la misión militar del país, restaurando el nombre que tuvo esta dependencia hasta poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial. La medida, la cual ya había sido anunciada por Trump, tiene como objetivo promover una imagen de las Fuerzas Armadas más agresivas ante el mundo. Con el cambio, Trump busca proyectar fuerza en lugar de la conciencia, que, según él y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, nubló la moral y la misión de las Fuerzas Armadas durante la presidencia del demócrata Joe Biden. Y bueno, el pasado mes de agosto, Trump dijo que el cambio de nombre sería un recordatorio del historial de victorias de Estados Unidos en conflictos bajo la antigua denominación, citando el papel de ese país en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, el presidente Trump dijo a los periodistas en el despacho Oval la semana pasada, el mes de agosto, disculpe, dijo lo siguiente: lo llamamos Departamento de Defensa, pero entre nosotros creo que le voy a cambiar el nombre. Ganamos la Primera Guerra Mundial, ganamos la Segunda, entonces se llamaba Departamento de Guerra, y para mí eso es lo que es de verdad. Defensa es una parte, pero tengo la sensación de que lo vamos a cambiar. Y bueno, a pesar de los cambios que Trump pretende realizar, no está claro si entrarán en vigor de manera inmediata, pues tanto el Departamento de Defensa y el secretario de Defensa fueron nombrados mediante leyes del Congreso. Dulce. Fíjate, Ilse estaba stalkeando a Donald Trump en su red social, Truth Social, para ver sus nuevas ideas, como esta que estás informando sobre cambiar el nombre de departamento. Encontré dos temas, pues Trump siendo Trump. Uno, comparte cómo la aerolínea Delta ha repartido entre sus trabajadores de la aerolínea que ahora digan en este, ¿cómo se le llama? Bocinita que están en los aviones, digan de Golfo de México a Golfo de América. Ella les está diciendo que bienvenidos al movimiento MAGA, a esta aerolínea. Y dos, pues una respuesta indirecta a las fotografías y desfile que veíamos hace unos minutos en cuanto a el posible nuevo orden mundial. Hace 7 horas nada más posteó así una fotografía de él, el presidente Donald Trump, con precisamente el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien pues el día de ayer estaba reunido con los otros líderes del Oriente, formando este otro nuevo bloque menos ideológico y más comercial. Bueno, con esto, Ilse, es momento de aterrizar a notas nacionales. Gracias por estar con nosotras esta noche de jueves 4 de septiembre, por sus comentarios. Por acá anda Rodolfo Salas haciendo chistes como siempre. Dice que habíamos acompañado a Mon a la terminal del sur de camiones. Saludos a Morelos, donde anda él. También está aquí Caliban, María Romero, Miguel Ayala, Letitia Rea Ronor, Alberto Chávez, Hugo González y demás personas. Muchas gracias por sus comentarios, por su compañía, por sus likes. Antonio Gonca, Esamón, Ilse y Lluvia. También por ahí anda Luis Mata. Uh-huh. Así es. Bueno, pues hablemos de las nuevas reglas de la Suprema Corte de Justicia. Esta semana hablábamos sobre los pendientes que le dejaron los ministros salientes en temas de asuntos de adeudos fiscales, de la prisión preventiva y demás. En esta primera semana laboral de la Corte electa en junio pasado, pues han estado trabajando en acuerdos, pero ya es más palpable porque se ha publicado ya en el Diario Oficial de la Federación este jueves las nuevas reglas. En este nuevo reglamento se incluye, por ejemplo, realizar las sesiones itinerantes en comunidades a lo largo del país. Es una
promesa que se había hecho por parte del ministro presidente Hugo Aguilar, descentralizar las sesiones y estar en otras entidades más cercanas a las comunidades. También agilizar el debate de los ministros y ministras, aumentar las sesiones de lunes a jueves, antes solo se sesionaba ciertos días, y priorizar temas de importancia social y de pueblos indígenas y afromexicanos. El argumento del ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, quien es el que firma este reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación, es que el Pleno de la Corte antes ocupaba el mayor tiempo en las sesiones, pero también es el que menos productividad tenía. Es un hecho notorio que las discusiones en pleno eran extremadamente largas y en muchas ocasiones se ocupaban de cuestiones procesales en lugar de centrarse en la resolución de fondo. Tras la reforma judicial, este es un dato que se ha venido repitiendo, la Suprema Corte debe sesionar públicamente en el Pleno y tiene plazos establecidos para ir resolviendo ciertos casos, sobre todo en temas fiscales. Además, la Suprema Corte dice que es sensible al clamor de la justicia y se prevé generar espacios que permitan que personas o grupos en situación de vulnerabilidad, así como pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y otros sectores, tengan acceso efectivo a la resolución de los asuntos. ¿Cómo? Se prevé la existencia de audiencias públicas que se podrán celebrar en un lugar distinto a las sedes de la Suprema Corte. El tema de audiencias públicas lo habían adelantado en un comunicado como ministros electos, ya dan un poco de más detalles. También, si bien van a ser públicas, no va a desaparecer la figura de sesiones privadas, como incluso fue la primera ya en la madrugada del martes 2 de septiembre. Acuérdense que después de tomar cargo en el Senado e ir a abrir las puertas Dorada, dar un mensaje con presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues ya después salieron a despedir, cerraron la puerta y empezaron a sesionar de manera privada. Ahora sabemos en voz del ministro entrevistado hace unos momentos por los periodistas, fue para votar y designar a los miembros del órgano de administración judicial, así como había hecho el Senado previamente y la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, seguiremos viendo sesiones privadas, pero la apuesta es que sean más transparentes, públicas y solamente en el Pleno, porque ya se desaparecieron las otras dos salas. Van a sesionar de lunes a jueves y se celebrarán en la sede de la Suprema Corte. Ya por último, un cambio importante, el proyecto de acta de la sesión se debe circular a más tardar el segundo día hábil posterior al de su realización y se va a listar para su aprobación en la siguiente sesión de la materia que corresponda. Quiere decir, como nos explicaba el analista jurídico Luis Tapia, antes se publicaba pues la lista de días donde se iban a abordar ciertos temas, pero luego iban peloteando esas sesiones, no argumentaban por qué, y ahora pues se tiene que circular a más tardar el segundo día hábil. También reduce los tiempos para que después de la discusión y aprobación de un tema pueda ser revisado para su pronta publicación y engrose. Y último, y para mí más importante, sobre todo como comunicadora, las sentencias se van a emitir en formato de lectura accesible o se elaborará una síntesis de la sentencia en este formato, sobre todo cuando el asunto esté vinculado con menores de edad, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, personas migrantes y sujetas a protección internacional, pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y todos aquellos casos en que el Pleno considere que se trate de casos que sean muy importantes y trascendentes para el país. Al ser trascendentes, te los van a explicar con peras y manzanas, a diferencia de los comunicados o incluso las sesiones que eran muy técnicas y solo los especializados entendían. Así es, Dulce, es una parte importante porque también, no sé si te llegó a pasar que a veces había sentencias que había que rascarle en la misma página de la Suprema Corte para ver de dónde había salido alguna información. Ojalá que también ayuden esta parte a hacerlo no solo más claro para la población en general, sino también más accesible esta información. Pero bueno, vamos ahora a la parte de los salarios, porque también es un tema muy importante que fue una de las maneras en que se difundió la reforma al Poder Judicial. Una de las promesas justo era la reducción de los costos de este Poder Judicial en México. Y justamente esta nueva Suprema Corte ya ha comenzado a dar pasos en ese sentido, que desde el día lunes el ministro presidente Hugo Aguilar había dicho que una de las primeras cosas que iban a comenzar a hacer es la reducción de los salarios y pues en general a revisar el presupuesto de la Suprema Corte. Y el día de hoy las ministras y los ministros de la nueva Suprema Corte ya bajaron sus salarios
por lo que quedaron prácticamente al mismo nivel que la presidenta Claudia Sheinbaum. Hasta ahora se han publicado los nuevos salarios de 6 ministros en el directorio de la Suprema Corte. De acuerdo con una consulta realizada por Sin embargo MX, los sueldos quedaron en 191,656 pesos con 76 centavos brutos mensuales. Esto quiere decir antes de impuestos. Ya sin los impuestos que todas y todos pagamos a través del salario también, pues las ministras y los ministros ganarán 137,582 pesos con 27 centavos al mes. ¿Quiénes son los que ya aparecen en esta lista de que han reducido su salario? Se trata del ministro presidente Hugo Aguilar, de las ministras Yasmín Esquivel Moza, Loreta Ortiz Alf, Sarirene Herrerías Guerrero y María Estela Ríos González. El mismo salario también lo va a percibir el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía. Y hace unos momentos también en una entrevista con los periodistas, el ministro Irving Espinosa Betanzo también anunció que él también va a ir por esta reducción del salario. Recuerden que los ministros de la Suprema Corte, de la pasada Suprema Corte, ante estas reformas de austeridad que impulsaron desde el gobierno del del expresidente López Obrador, para que ningún funcionario ganara más que el presidente, pues uno de los funcionarios que se ampararon, o más bien todo un órgano que se amparó, fue justamente el Poder Judicial. Entonces ahora lo que tienen que hacer los ministros es solicitar que no quieren ese amparo, digamos, para que les bajen el salario. Entonces, estos ministros pues están haciendo este proceso para cumplir con parte de esta promesa que era en la reforma judicial, que era justamente bajar las percepciones. La ministra Lenia Batres, por su parte, no ha compartido en esta sección de la Suprema Corte su salario, pero desde su llegada al Pleno en diciembre de 2023 se redujo su salario incluso por debajo de los nuevos topes anunciados. Ella gana al mes de forma neta, después de impuestos, un total de 128,992 pesos con 49 centavos. Se prevé que siga con este salario una vez que se actualice la información en el portal oficial, Dulce. Esto es en cuanto a salarios de ministros actuales, los 9 ministros y ministras. También vamos a ver qué pasa con las pensiones, las jubilaciones millonarias con las que se fueron los ministros salientes. Nora Nancy Gaspar, nuestra compañera, daba la nota esta semana. Más de 300,000 pesos mensuales es la jubilación de estos ministros. Está en veremos si las cancelan como parte también de los compromisos de la nueva Corte. Voy a hacer un breve resumen de lo que planteó el ministro hace unos minutos aquí en este mismo estudio en entrevista con los periodistas. Me refiero al ministro Irving Espinosa Betanzo. Él en particular va a heredar los asuntos que dejó pendientes. Acuérdense que en total más de 1,500 asuntos dejaron pendientes. El ministro en retiro Gutiérrez Ortiz Mena, él era el de la puerta giratoria, es decir, el que primero trabajó en el SAT y ya después como ministro abordaba temas de adeudos fiscales. El ministro volvió a desmentir esto de la cena en un restaurante lujoso. Reitera que terminaron la sesión privada hasta la 1:30 de la mañana ya del martes, luego de haber empezado la jornada 24 horas antes. Ahí designaron a los integrantes del órgano de administración judicial que faltaban. Y él atribuye este periodicazo de Reforma, es parte de ese ejercicio de medios de desinformación que tiene como objeto desacreditar. Me dio risa que pidieron hacer una limpia a sus oficinas en la Corte para evitar malas vibras. Dice el ministro: asumo con mucha responsabilidad la decisión de los mexicanos de votar por mí y de también las que se abstuvieron, porque la justicia es un derecho para todos. Luego, ¿cuántos celulares tienes tú, Mon? Digo, Ilse. Yo nada más uno. Bueno, recordó este dato sobre las múltiples prestaciones de los exministros, entre ellos 6 celulares por ministro, que tenían a su vez pues una oficina de ponencias. He decidido renunciar al seguro de gastos médicos mayores y al seguro de separación individualizada, porque eso dice la Constitución. Y los primeros que debemos cumplirla somos los ministros de la Suprema Corte, contrario a los otros ministros que, aunque siempre decían que eran los máximos defensores de la Constitución, se ampararon contra esta política de austeridad. Luego dice: era un tema tan opaco, pero estaba viendo que para pago de celular al mes tenían 15,000 pesos en 6 celulares. Por cada celular pagaban 1,500 pesos de renta mensual para un solo ministro. Es decir, no solo te daban el celular, sino que te daban
para tener siempre datos, internet y demás. 2 últimos puntos en esta entrevista que por supuesto pueden encontrar en el canal de Sin embargo al aire. Hay bienes cargados a ministros que ya fallecieron desde hace 10 años y que están a su resguardo. Ministros que ya fallecieron tienen en resguardo bienes como computadoras. Y pasaban cosas inexplicables en el turno de expedientes, por lo que ahora ya se pusieron unos semáforos para detectar si se van a pasar de tiempos en cuanto a atender un asunto. Recuerden el adeudo fiscal de Electra. Así es, Dulce. En un ratito más ya estará arriba en Sin embargo al aire la entrevista completa con el ministro. Es importante, también él mencionaba que agradecía la entrevista que le hacían los periodistas porque destacaba él que parte de de los planes que trae esta nueva Suprema Corte justo es llevar la información a la gente, que ya no sea una corte de puertas cerradas, y dice, pues se van a destacar este tipo de espacios y ojalá así se haga, ojalá puedan traer a más ministros acá, Sin embargo al aire, para que nos vayan contando pues qué planes también traen en lo personal rumbo a comenzar sus nuevos trabajos. Y bueno, leyendo los comentarios, Dulce, por ejemplo, decía, y justo es también parte de lo que tú mencionabas, decía Letitia Herrea, deja la promesa y la Constitución, y justo sí, o sea, es algo que ya es la ley de austeridad, ya está en la Constitución y es algo que, como bien tú decías, los juzgadores eran los primeros que violaban esta ley al ampararse a sí mismos y a todo el Poder Judicial para que para ellos no aplicara esta reducción de salarios. Y también consejeros electorales de línea. Ahorita vamos a hablar de los a nivel local con información de Monse Antúnez. Pero antes, hablemos sobre un tema de interés público. Me refiero a la posible reducción de jornada laboral de 48 a 40 horas, entiéndase de trabajar de lunes a viernes en vez de también trabajar el sábado. Mucho se ha hablado de esto, la presidenta Claudia Sheinbaum lo tiene como un compromiso presidencial, ha dicho que va a ser de manera gradual rumbo a 2030. Algunas voces de defensores de derechos laborales dicen que 2030 es muy, muy tarde, debería ser ya, pero ahora resulta que la iniciativa, luego de estos foros que se fueron organizando a nivel local por parte de la Secretaría del Trabajo, tomando en cuenta voces del sector empresarial, de los sindicatos, de los propios trabajadores y también gobiernos locales, ya se tuvieron estos foros, ya se tendría que estar construyendo esta iniciativa. Sin embargo, el coordinador de diputados de Morena, Ricardo Monreal, hoy fue cuestionado al respecto y dijo que no se sabe si se va a discutir durante este periodo ordinario de sesiones que arrancó este lunes 1 de septiembre y veíamos concluye a nivel ordinario hasta el 15 de diciembre. Esto contradice lo que recientemente le dijo a la prensa el vicecoordinador de los legisladores morenistas, Alfonso Ramírez Cuéllar, que digamos pertenece a otra ala de Morena. Él había dicho que este compromiso presidencial subiría al pleno este periodo para que entre de manera escalonada por sectores rumbo a 2030. Bueno, Monreal dice que no sabe. No tengo elementos para emitir una opinión firme, no sabía esa información que Alfonso Ramírez Cuéllar ha expresado. Así lo dijo en esta rueda de prensa que suele dar a los medios de comunicación. Vamos a escucharlo. Bueno, no tengo elementos yo para emitir una opinión firme, no sabía. Esta información que Alfonso Ramírez Cuéllar ha expresado, no tendría yo forma de confirmarla. Seguramente él tiene más elementos, pero no ha sido motivo de la agenda legislativa. Sí hay un compromiso de la presidenta de la República de que la semana de las 40 horas pueda establecerse antes de que concluya su mandato en el gobierno, pero no sabría decirle si está considerado como él lo está diciendo. Bueno, solo para especificar, entonces, ¿en este periodo se discutiría o no? No lo sabemos. Todavía no. Pero no lo sabemos, por eso quizás él tenga más elementos que yo. Bueno, gracias por continuar con nosotras. Este jueves 4 de septiembre es momento de ir a la sección gustada de El Con Todo. Hablaremos de cómo algunos consejeros electorales de los famosos OPLES, los INES chiquitos, están ganando más salarios y prestaciones que el propio gobernador o gobernadora de esas entidades. Son 4 entidades en particular. Vamos pues con El Con Todo.
Bueno, pues le decía, esta información es completamente de nuestra compañera Montserrat Antúnez, que la semana pasada estuvo también informando sobre los OPLES, estos árbitros electorales a nivel local, coordinados con el Instituto Nacional Electoral y que fueron creados con la reforma electoral del año 2014, pero que está en veremos si desaparecen precisamente por implicar un, digamos, doble gasto. Está en proceso la construcción de esta iniciativa para reforma electoral. Bueno, nos informa Montserrat Antúnez que consejeros y consejeras de los organismos públicos locales electorales OPLES de Veracruz, de San Luis Potosí, de Guerrero y también el de aquí de la Ciudad de México, que además se encuentran en situación económica de riesgo como institutos, estos consejeros reciben salarios mensuales netos mayores a quienes gobiernan esas entidades. El instituto informó que los OPLES de la Ciudad de México, Guerrero, San Luis Potosí y Veracruz enfrentan esta situación de riesgo moderada porque si continúan con problemas presupuestales impactarán en sus actividades operativas. Es decir, por un lado tienen un problema de presupuesto en cuanto a lo que sirven, organización de elecciones, pero el dinero no falta para los salarios de estos consejeros electorales. Por ejemplo, el consejero electoral del INE, Martín Faz, a nivel federal, había explicado durante una sesión que los OPLES de Ciudad de México, Guerrero y San Luis Potosí presentaron a los congresos locales solicitudes de ampliación presupuestales, pero hasta la fecha no han tenido respuesta de los gobiernos locales. En teoría, este aumento sería para poder seguir operando, pero sus salarios están intactos. Vamos a ver este video con información de Montserrat Antúnez y de la Unidad de Multimedia e Investigación y volvemos con cada caso en particular de estas 4 entidades. Consejeros y consejeras de los organismos públicos locales electorales, los OPLES de Veracruz, San Luis Potosí, Guerrero y la Ciudad de México, se encuentran en situación económica de riesgo, pero reciben salarios mensuales netos mayores a quienes gobiernan esas entidades. Los organismos locales se encargan de organizar las elecciones en cada entidad y trabajan con el Instituto Nacional Electoral, el INE, a través de convenios. De acuerdo con el INE, los órganos electorales de la Ciudad de México, Guerrero, San Luis Potosí y Veracruz enfrentan una situación económica de riesgo moderada porque sus actividades operativas se verán afectadas y continúan con problemas presupuestales. El 21 de agosto, el consejero electoral Martín Faz detalló que los organismos de la Ciudad de México, Guerrero y San Luis Potosí presentaron a los congresos locales solicitudes de ampliación presupuestales, pero no han tenido respuesta de los gobiernos locales. En Veracruz alertó que el gasto operativo del último trimestre del año podría verse afectado ya que el OPLE no solicitó recursos adicionales para la elección judicial. Pese a atravesar una situación económica de riesgo, en el último año han pagado a las y los consejeros electorales, así como a otros funcionarios, salarios mayores a los de las gobernadoras. En Veracruz, la información pública sobre las remuneraciones de funcionarios actualizada hasta junio de 2025 muestra que la gobernadora Rocío Nale recibe una mensualidad neta de 67,739 pesos y aunque la Constitución local establece que ningún servidor público puede ganar más que quien encabeza la gubernatura, las y los 7 consejeros electorales locales y el secretario ejecutivo del OPLE tienen un salario superior. La consejera presidenta Marisol Delgadillo, así como las y los 6 consejeros electorales, tienen un salario mensual neto de 97,870 pesos, mientras que el secretario ejecutivo Luis Fernando Reyes Rocha reporta un sueldo de 97,450 pesos. En San Luis Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo ha transparentado un salario neto mensual de 34,726 pesos, mientras que en el organismo electoral local hay 22 funcionarios que ganan más que él. La consejera presidenta Paloma Blanco López reporta un sueldo de 95,125 pesos netos mensuales. Las y los 6 consejeros electorales ganan 89,803 pesos. Otros 15 funcionarios del órgano electoral de San Luis reciben sueldos superiores al gobernador, aun cuando el artículo 11 de la Constitución local lo prohíbe. El Instituto Electoral de la Ciudad de México tiene una situación similar, ya que son 17 funcionarios con
con sueldos superiores a los de la jefa de gobierno, Clara Brugada, quien este 2025 gana 83,014 pesos netos mensuales. En la capital, la consejera presidenta Patricia Avendaño recibe mensualmente 93,331 pesos, pese a que la Constitución de la ciudad prohíbe que la remuneración de la titular del instituto supera la de la jefa de gobierno. Destaca que la consejera presidenta tiene un salario menor que el de las 5 consejeras electorales Erika Estrada, María de los Ángeles Gil, Mayra Guerra, Cecilia Hernández, Sonia Pérez y el consejero César Ramos, quien este año ganan 145,659 pesos mensuales netos. En Guerrero, el Instituto Electoral paga un sueldo mensual neto de 102,188 pesos a la consejera presidenta Luz Matildes, es decir, 28,000 pesos más que la gobernadora Evelyn Salgado. La Constitución estatal prohíbe que servidores públicos reciban remuneraciones superiores a la de la gobernadora, pero también las 5 consejeras electorales, un consejero y el secretario ejecutivo ganan más de 101,000 pesos netos al mes, en comparación con la gobernadora que percibe 74,000 pesos netos. Bueno, pues gracias a nuestra compañera Montserrat Antúnez y a la unidad multimedia por esta información. Ahora sí, vámonos de manera detallada porque pues justo contrastábamos cómo el día de hoy se oficializa la reducción de salarios de estos nuevos ministros de la Suprema Corte que garantizan que se cumpla la Constitución, pero por el otro lado todavía hay funcionarios públicos que no respetan la Constitución y están ganando pues, salarios muy, si bien no mayores al de la presidenta, en este caso de consejeros electorales, sí mayores al de gobernadores de esas entidades. Entonces vamos pues justamente a desglosar esta información que nos comparte Mon Antúnez, precisamente a partir de los reportes de los propios OPLES. Empezamos con Veracruz, donde gobierna Rocío Nale García. En pantalla pues pueden ver precisamente desglosado desde la consejera presidenta del OPLE de Veracruz, llamada Marisol Alicia Delgadillo Morales, frente a la gobernadora Rocío Nale García. La gobernadora de todo un estado está ingresando mensualmente de manera neta, ya considerando impuestos, 67,739 pesos. En contraste, la consejera presidenta del OPLE de Veracruz está ingresando al mes, ya con impuestos, 97,870 pesos, casi 100,000 pesos, lo cual también están ingresando los otros consejeros, Mabel Acereda Hernández, Quintín Antar, María de Lourdes Fernández, Mati Lezama, Fernando García Ramos, María Fernanda Sánchez Rubio, y también hemos visto que, por ejemplo, en el INE a nivel federal hay un secretario ejecutivo que se encarga pues de leer los asuntos, contar los votos de los consejeros. En los OPLES estatales no es la excepción. El secretario del OPLE estatal de Veracruz, Luis Fernando Reyes, también está ingresando sus 97,450 mensuales, mientras la gobernadora Rocío Nale ingresa 67,739. Es ahí donde pues se cuestiona por qué, si en el OPLE Veracruz están sufriendo en su presupuesto para hacer sus actividades operativas y organizar elecciones, este año hubo elecciones ahí, ese dinero está comprometido, pero no así el de los salarios de estos funcionarios públicos. También el titular del órgano interior de control, que es el encargado de evitar irregularidades en las instituciones, en este caso el OPLE Veracruz, Gerardo Rafael Garza, gana 73,552. Si bien gana menos que los consejeros, sigue ganando más que la propia gobernadora de Veracruz. Vamos al siguiente caso, por favor, Lluvia. Hoy se hablaba sobre San Luis Potosí en el sentido de que Ricardo Gallardo pues, anda interesado en postularse a la presidencia y demás. Bueno, él está ganando 34,726 pesos al mes como gobernador de San Luis Potosí por Partido Verde, uno de los aliados de la coalición de Morena. En contraste, la consejera presidenta de este OPLE,
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que se llama ya en San Luis Potosí, está ganando, ya considerando los impuestos, 95,125 pesos. Aquí sí se ve más brutal la diferencia entre 34,000 y 95,000. Como ven en pantalla, si eres consejera presidenta, en el caso de San Luis Potosí, ganas más que si solo eres consejera electoral, nomás así, sin ser presidenta. Graciela Díaz Vázquez, Juan Manuel Ramírez, Luis Gerardo Lomelí, Carlos David Cuellar, Carla Patricia Solís y Óscar Felipe Reina están ingresando mensualmente, ya cobrándole impuestos, 89,803 pesos. Están viendo en pantalla con información y reportes de CEPAC y del propio gobierno de San Luis Potosí, considerando el salario del gobernador Ricardo Gallardo. También por ahí se ve el tema del secretario ejecutivo, Mauro Eugenio Blanco. Él está ganando 75,032 pesitos, mucho más que el gobernador, así como el contralor interno, en este caso contralora, Viviana Margarita Hernández, 72,298 pesos. Nos vamos ahora al caso de aquí, de la Ciudad de México, el famoso Instituto Electoral de la Ciudad de México. Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, está ingresando 83,014 pesos al mes, ya cobrándole impuestos. Aquí la diferencia es un poco menor frente a la consejera presidenta, 10,000 pesos de diferencia. 93,331 pesos está ingresando la consejera presidenta Patricia Bendaño. Bueno, aquí si estuviera Mon le preguntaría, ella es la que estuvo trabajando estos datos. Aquí contrasta que justo la consejera presidenta está ganando menos que el resto de consejeros, pese a su cargo de presidencia. Pero bueno, los consejeros electorales del ISM, Erika Estrada Ruiz, 145,000. María de Ángeles Gil, 145,000. También Mayra Melisa Guerra, 145,000. Cecilia Aida, 145,000. Sonia Pérez, 145,000. César Ernesto Ramos, 145,659 ya específicamente. Secretario ejecutivo del ISM, los que organizan las elecciones aquí en la Ciudad de México, Bernardo Núñez, 92,000. Titular de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos en la Dirección de Comunicación, también sus 97,000. Y titular de Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, 97,657. Aquí también estamos viendo cómo, dependiendo del estado, deciden tabular sus propios salarios, a pesar de que a nivel estatal tienen que hacer lo mismo, aunque cada entidad tiene sus particularidades y necesidades en cuanto a organizaciones electorales por el padrón electoral en sí. Y terminamos con Guerrero, respecto a estos 4 OPLES que están recibiendo pues onerosos salarios respecto a los propios gobernadores de toda la entidad. Nos vamos con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Ella es de Guerrero, está ingresando al mes, ya cobrándole impuestos, 74,149 pesos. En contraste, como ven en pantalla, la consejera presidenta y el OPLE Guerrero, en este caso Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Guerrero, está ganando 102,188 pesos respecto a los 74,000 de la gobernadora de Guerrero. También les leo los salarios de los consejeros y consejeras electorales del OPLE Guerrero. Azucena Cayetano, 101,858. Dulce Merari Villalobos, 101,858. Amadeo Guerrero, 101,858. Betsabe Francisca López, 101,858. Alejandra Sandoval Catalán, 101,858. Otra consejera, Dora Luz Morales, 101,858. Estos pesos al mes, ya cobrándoles impuestos. Y el secretario ejecutivo, en ese caso el IEPC de Guerrero, que se encarga de contar los votos, leer los asuntos y demás, 101,430 pesos. Todo esto frente a los 74,000 que está ganando la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda. Toda esta información pues justamente se da en el marco de la discusión y de los foros que se van a armar en torno a la necesidad de una reforma electoral, y uno de los puntos de esta reforma electoral, al menos la que había presentado el expresidente López Obrador,
es bye a los OPLES por la duplicidad de funciones y que el INE absorba esto y ya no haya este tipo de salarios pues también bastante elevados. Así es, Dulce, pues la reforma electoral es la que viene, la que se espera que termine también con este tipo de excesos en órganos electorales estatales y también, por supuesto, en el órgano electoral, el INE, el federal. Entonces, pues gracias a Montserrat Antúnez, que también nos dejó con todo, aún antes de irse de vacaciones, y pues es un tema que, por supuesto, le vamos a dar seguimiento en Sin embargo al aire. Cómo avanza esta reforma electoral en diputados. Y bueno, si te parece, Dulce, vamos ahora a las notas del cierre. Ya. Llegó la hora. Vámonos al cierre y si te parece doy una primera nota que es un poco triste porque, bueno, hace unos días les habíamos informado que un tribunal federal de Estados Unidos ya había ordenado el cierre de esta llamada Alligator Alcatraz, que es una cárcel para migrantes en Florida, allá en Estados Unidos, y pues les daba 6 meses para desmantelar ese lugar que está rodeado de caimanes, donde se manda a los migrantes que son detenidos allá en Estados Unidos con esta política migratoria de Donald Trump. Pero ahora un tribunal de apelaciones de Estados Unidos pues permite que Alligator Alcatraz siga operando. Se trata de una suspensión que se llevó a cabo este jueves y que ordena, esta primera suspensión ordenaba cerrar el centro de detención migratoria, pero ahora se da este revés para los defensores de migrantes. Desde que se dio esa primera, desde que se informó que el tribunal había ordenado cerrar esta cárcel, pues el presidente Donald Trump había anunciado que por supuesto iban a apelar esa decisión y ahora con 2 votos a favor y 1 en contra, un tribunal federal de apelaciones en Atlanta suspendió la orden para cerrar el centro migratorio en lo que se resuelve la disputa sobre su legalidad. El 21 de agosto, la jueza federal Kathleen Williams ordenó que las operaciones de Alligator Alcatraz debían detenerse justo en ese plazo de 60 días, tras presentarse una demanda de grupos ambientalistas que impugnó la legalidad del sitio. En dichas instalaciones, hasta ese momento se encontraban 78 mexicanos, según el cónsul de México en Miami, Rutilio Escandón. Pero como la presidenta ha dicho en varias ocasiones, lo que se busca es agilizar la salida de los mexicanos de ahí, ya sea repatriándolos a México o apoyándoles legalmente para poder salir de ese centro migratorio. Y bueno, este fallo se había dado debido a que las instalaciones del centro de detención se localizan en una reserva de la biosfera de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, y Patrimonio Mundial, lo que se argumentaba viola la ley. La orden judicial también impedía el ingreso de nuevos migrantes. Los grupos ambientalistas Friends on the Everlands y Center for Biological Diversity, además de la tribu Miccosukee, que consideran el sitio en el que se encuentra Alligator Alcatraz como un lugar sagrado, exigían el cierre completo e inmediato del lugar por sus daños a la zona natural. Y bueno, el centro está construido deliberadamente alrededor de un cuerpo de agua donde habitan boas y caimanes para disuadir cualquier intento de escape, que justo cuando se da esta apertura, que son las imágenes que Lluvia nos está compartiendo en estos momentos, ese día Donald Trump decía que a ver si saben nadar los migrantes y si podían escapar de estos caimanes, decía, los comparaba casi con policías de la naturaleza, decía, porque no podían escapar de ellos. Pues desgraciadamente, Dulce, un tribunal de apelaciones ya le da la razón al gobierno de Donald Trump y pausa, al menos por ahora, este cierre de esta, que sí es tal cual, una prisión para migrantes, Dulce. Es que así se han estado peloteando apelaciones y luego otra vez, bueno, alguien presenta una impugnación, la aprueban, luego el gobierno impugna esa impugnación y aprueban esa impugnación y así en temas migratorios, arancelarios y demás. Entonces poco duró este tema que habíamos dado a conocer hace unos días. Así es. De que habían ordenado el cierre de esta cárcel que viola derechos humanos, aunque la impugnación había sido por el tema ambiental, porque justamente donde se ubica. Me leíste el pensamiento porque también lo había visto como un breaking, qué bueno que lo das. Uh-huh.
Doctor Master of Puppets, comentarios sobre el tema de los altos salarios de consejeros electorales. No, pues con razón se aferran al hueso. María Romero dice que urge reducción en salarios. Y también Rodolfo Salas comenta que entonces se equivocó de profesión. Y Hugo González, Lorenzo Córdoba nos dio una cátedra de cómo se hacen mensos, cómo sufren, dice Doctor Master of Puppets otra vez. Y también Isabel Bocanegra, que eliminen los INES, es decir, los OPLES de los estados y a los de la Ciudad de México también. Bueno, gracias por su comentario. Y también por Rodolfo Salas me parece que nos decía que si no, ¿qué pasó con que íbamos a cerrar con buenas notas en el cierre? No se puede a veces. Bueno, sí, es que a veces no se puede. Bueno, la buena nota es que hoy no está lloviendo tanto como ayer. Bueno, pues justamente ayer cerrábamos con el tema aparentemente positivo de la prohibición de 35 plaguicidas por la alta toxicidad a la salud humana y a la de los suelos, la cual ya fue publicada por la Secretaría de Agricultura y demás. Sin embargo, ya amanecí con una respuesta, una observación de una red que se ha especializado pues precisamente en advertir sobre la toxicidad de plaguicidas, y digamos que ellos la cualifican como una prohibición tibia respecto a todos los plaguicidas que tendrían que estarse eliminando aquí en México, su distribución, su uso. Pero ellos están interpretando, me refiero a la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas, que el gobierno no fue a prohibir más plaguicidas para evitar lo que pasó con el glifosato, que era lo que hablábamos ayer, es decir, que se empezaron también a presentar impugnaciones a nivel internacional por todos los intereses de la industria y de ciertos países. Bueno, les leo el comunicado de la Red de Acción sobre Plaguicidas luego de lo informado el día de ayer. El decreto presidencial no incluye, por ejemplo, la prohibición de los plaguicidas más usados en México, como el clorpirifos estilo, el propio glifosato o Bipromin. Como resultado, interpreta la red de la estrategia de negociación con las empresas de la industria de plaguicidas, que fue coordinada por la propia Secretaría de Agricultura y que no afecta a los intereses comerciales. En este comunicado plantean lo siguiente: los 35 plaguicidas prohibidos son moléculas viejas, y aún están autorizados en México 200 plaguicidas altamente peligrosos prohibidos en otros países. Es decir, bien, se prohibieron 35, pero todavía estamos bajo el riesgo de 200 plaguicidas que todavía se utilizan en los cultivos de alimentos. Algunos plaguicidas incluidos en el decreto ya se habían cancelado por la propia COFEPRIS desde el 2016, como el DDT y el endosulfán. También 13 plaguicidas incluidos no se podían importar desde el sexenio anterior, pero les concede, si bien el decreto actual consolida y amplía esta decisión e incluye ahora la prohibición, formulación, comercialización o uso. El decreto presidencial también prohíbe plaguicidas, pero es muy tímido este avance de cara al grave problema que representan los 200 plaguicidas altamente peligrosos en México. El decreto presidencial es más bien una medida simbólica, resultado de las negociaciones que coordinó la SADER con los grupos empresariales de la industria de plaguicidas de síntesis química, para que no afecte sus intereses económicos y no sea cuestionado mediante amparos por ella o el sector agroempresarial, como sucedió en el sexenio anterior con el caso del decreto presidencial sobre las restricciones a las importaciones del glifosato para terminar con su uso. Glifosato, pues este herbicida potencialmente cancerígeno. Esta es la interpretación de esta red que se ha dedicado durante años a advertir y también a coordinarse con el propio gobierno respecto a la toxicidad de estos plaguicidas. Finalmente, por poner un ejemplo, el decreto presidencial, por ejemplo, no incluye a ninguno de los plaguicidas altamente peligrosos, el insecticida clorpirifos etilo, del que la Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes había acordado desde hace unos meses, en mayo de este año, eliminar su uso, pero a nivel mundial. Aquí se sigue usando y no se prohibió en esta lista, aunque la SADER adelantó que estos 35 plaguicidas no van a ser los únicos que van a ir prohibiendo, va a ser también gradual, pero estamos hablando de 200. Otro ejemplo, insecticida friponil y neonicotinoides prohibidos en la Unión Europea, que causan una alta mortandad a las abejas. Ayer aquí en el comentario hablaban sobre las abejas.
no es menor, pues son las polinizadoras del mundo. Sin abejas no hay alimentos. Tampoco incluye al herbicida glifosato, probable cancerígeno. Ahí está. Buena noticia, pero no tan buena. Prohibidos 35 de los 200 plaguicidas altamente tóxicos. Por eso se me tapa, pero traía mi playera. Ah, cierto. Hongos sin plaguicidas. Así es, Dulce. Gracias por la información que nos das. Pues bueno, una noticia que era buena, creo que puede seguir siendo buena, ¿no? Sí, avanza. Poco a poco, pero... Pues es que ahí están los frenos judiciales, como los amparos y la agroindustria poderosa. Pero al menos está haciendo algo, ¿no? Entonces, ya empezamos. Pues ahí está Rodolfo Salas, ahí está la buena. Ahí está la buena noticia. Les agradecemos mucho que sigan con nosotras en este 2 con todo de jueves 4 de septiembre, ya casi viernes. Nos decía aquí Rodolfo Gerardo Meléndez. Buenas noches, Dulce, Ilse, descansen y vayan con cuidado a sus casas. Mañana nos vemos en el bendito viernes. Sí va a ser bien bendito porque de verdad que esta semana empezó con un lunes que nos bajoneó mucho, ¿no? No por lo que ocurrió, sino por el trabajo que teníamos ese día y ya andábamos. Se acumuló todo al mismo tiempo. Pero bueno, fue un día histórico y fue un día muy importante. Gracias también a quienes nos acompañaron en esa cobertura del día lunes. Pero sí, mañana vamos a decir bendito viernes. Y Omar me dice, esta playera también tiene plaguicidas. No sé. Probable. Ni es mía. Probablemente no es de Dulce, entonces. Bueno, importada directamente de China, por cierto. Ah, mira nomás. Dice también, Enrique nos dice, gracias por la información de los plaguicidas, Dulce Olvera. Sí, son temas que acá nuestra compañera Dulce Olvera maneja muy bien y es importante pues que también estemos enterados de cómo va ese asunto. Pues muchas gracias y saludo a Ana G. Ayer no la vimos, pero justo ella era de las interesadas en este análisis de Latinoamérica y invasiones militares. Lo pueden bueno, por encontrar. cierto, hoy decía Marco Rubio que estaba en Ecuador, si mal no recuerdo, que de México fue a Ecuador. Decía él que no es necesario que se hagan ataques en países amigos. Entonces, o sea, no sé bien a qué se refiere, pero ahí está esa... Ayer con una actitud aquí muy buena onda y allá diciendo, no se preocupe. Sí, pues allá con Daniel Noboa de derecha se sintió más en casa. Dijo, no, ustedes no se preocupen, aquí no va a pasar algo como en Venezuela. Pues descansen, gracias por acompañarnos esta noche. Mañana es ya bendito viernes, que tengan excelente noche y gracias a Lluvia Hernández y a Ilse García que andaba acá en producción y conducción a la vez. Descansen.